nos reunimos en uno de estos espacios icónicos de nuestra ciudad, el Cine Teatro Municipal 6 de agosto, el mismo que lleva 67 años de vida y que alberga una historia en sus muros decorados en Art Deco, desde 1954 a la fecha. Esta noche tendremos la oportunidad de conocer y reconocernos a través de la arquitectura y la historia del arte, que hacen que una nación crezca, se renueve y preserve legados históricos que formarán a las siguientes generaciones y que es una de las ventanas más importantes expositivas de la paz al mundo. Buenas noches tengan todos ustedes y bienvenidos al ciclo de maestros de la arquitectura boliviana, propiciado por la Unidad de Patrimonio Cultural perteneciente a la Dirección de Fomento y Promoción a la Diversidad Cultural y Patrimonio de la Secretaría Municipal de Cultura y Turismo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Inaugurando este ciclo con el primer conversatorio bajo el nombre de Emilio Villanueva Peñaranda, arquitecto, urbanista, escritor y teórico de la arquitectura, profesor universitario, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ministro de Instrucción Pública, fundador de la Facultad de Ingeniería y de la Escuela de Arquitectura, el más importante maestro modernista de la arquitectura regional boliviana, neotihuanacota, y considerado el más grande arquitecto boliviano del siglo XX. Damos la bienvenida de igual manera a los profesionales expositores internacionales y locales, instancias formativas y de representación que visitan este evento y disfrutan de nuestra hermosa ciudad. Bienvenidos. Invitamos al señor Jorge Torrico, jefe de la Unidad de Patrimonio Cultural, a brindarnos unas palabras en este momento de inauguración. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es un privilegio para mí poderles dar unas palabras de bienvenida, unas palabras de aliento, unas palabras iniciales a este ciclo de conversatorio de arquitectura, de arte, de urbanismo y de historia que vamos a tener. A esa razón, en nombre del señor alcalde, en nombre del secretario municipal de Cultura y Turismo, que está también en camino, voy a dar inicio a este ciclo de conversación que tenemos con los profesionales. Y en ese sentido quisiera, por favor, dar un aplauso a todos los que van a contribuir con este ciclo de conversaciones, por favor, porque vamos a dar inicio en sí a lo que significa esta gama de rescate en historia y lo que tenemos a futuro por hacer. Les pediría un aplauso, por favor, para todos los expositores. A esta razón, por favor, entonces doy inicio a este ciclo de arquitectura y nuevamente agradecido con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, distinguido y querido público, nuestras autoridades, nuestros amigos, familiares e invitados que con su presencia resaltan y realzan este acto de homenaje a un gran señor del espíritu, el arquitecto Emilio Villanueva Peñaranda, quien nos ha brindado durante toda su vida con pasión, con amor y sobre todo a su tierra, trabajando duro para enseñarnos, sobre todo a todos, a ser más humildes y sencillos. Cuando alguien le preguntó por qué no le daban el cóndor de los Andes, él contestó y muy calladamente le dijo: mira, no hagas nada por dinero ni por las medallas, haz tu trabajo lo mejor que puedas. Y si yo tuviera que darle una medalla a alguien, se la daría a ese indio que cada mañana se remanga sus pantalones, los cuelga y pisa el barro y me hace los adobes más perfectos con los que yo puedo levantar mis obras. Mi madre, que era quien le hizo la pregunta, aprendió la lección muchos años después, que todos tenemos que pisar el barro de nuestras vidas y darles la forma más bella que podamos en nuestro proceso por este mundo. Ahora bien, no voy a entrar en más detalles de su obra porque vengo trabajando durante muchos años en diferentes espacios, en diferentes lugares, algunas veces con más éxito que otras, pero lo mejor que pude hacer
puede ser un video de su vida donde yo no olvide o deje pasar las cosas. Todo eso lo vamos a ver enseguida. Pero antes, y el motivo de esta reunión, es que con ese video quise volver a los lugares que me hablaba mi madre y me dio soponcio cuando vi en la plazoleta Iturralde la casa que era de su juventud, de mis abuelos, etc. Llevaba una placa extraña para mí, como si fuera la casa del doctor Aniceto Arce, lo que no es cierto. De esa manera inicié una gestión en la Dirección de Patrimonio Cultural. Ustedes podrán ver en la entrada los detalles, pero lo que me voy a dirigir en esta oportunidad es expresarles, en transmitirles mis sentimientos, y para ser bien comprendido debo contarles partes de mi vida, juntando las piezas que faltaban, que no las vimos o no nos dimos cuenta en ese momento. Ahora aclarándonos las cosas, tal es el caso de la casa de Emilio Villanueva y su familia en la plazoleta Iturralde, que debido a un error histórico, como si hubiera sido la casa de Aniceto Arce. En este momento pensamos, y seguro estamos, que esta omisión fue involuntaria, dadas las dificultades que presenta el objeto memoria colectiva, desde su propia definición, al reconocer que se ha dejado de considerar a la memoria como una entidad inmutable y ajena al presente, sin ser posible la evocación objetiva de los acontecimientos, sino es con la reconstrucción histórica que se hace en un momento determinado. Lo que no es otra cosa que este presente, y si bien logramos que el gobierno autónomo municipal de La Paz nos diera la razón, porque lo hicimos objetivamente y con pruebas muy definitorias, demandaron a los propietarios o ocupantes de la vivienda para que saquen la placa, y no lo hicieron. En este mismo instante sigue allá, pero pienso que con esta exposición pública no va a haber necesidad de una acción coactiva para que la retiren, porque más vale la opinión pública, y el haberla hecho pública esta tarde, y ojalá esto pueda difundirse, sea suficiente medida de presión para que se haga, y si quieren puedan poner la placa de que corresponda. Lo importante es que la retiren y que la historia sea reparada. En ese momento ocurrió algo que podemos llamar por pura casualidad o extrañas o curiosas coincidencias, porque fue ese año, febrero o marzo del 2019, que se contactó conmigo el doctor en Artes y doctor en Arte e Historia del Arte, Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Y con él nos quejamos mutuamente de las circunstancias en las que vivíamos y que las cosas no salían como deberían ser. Y los desastres naturales como el Alpacoma y luego la pandemia hicieron que transcurran 3 años. Cabalmente llegué a La Paz en abril, y a las pocas semanas, a los pocos días, reclamé al gobierno municipal tomen la posta que se quedó pendiente. Y gracias a eso hoy estamos presentando este trabajo juntamente, y aquí va la extraña o curiosa casualidad que a los pocos días me llama Rodrigo de España, haciéndome conocer que estaban ya viniendo a La Paz y que no era un sueño ni una posibilidad el que lancemos a Villanueva al mundo, como él me lo dijo. Y hoy en esta reunión queremos convencerlos a nuestros amigos de España que de verdad Villanueva no solo merece estar en esa exposición por recuperar las culturas precolombinas en una nueva arquitectura nacional, que no solamente es copiar los símbolos de una civilización, sino lo que él mismo nos dice, que la universidad no tiene ningún estilo, y si tiene alguno se debe a la forma con la que canta la patria, y tenemos ahí unos esquemas en que nos da Villanueva la razón de su volumen y de su decoración art déco con elementos de abanacotas en los volúmenes apropiados de esa cultura. Es el paradigma de la arquitectura boliviana junto al estadio Hernando Siles, que lastimosamente lo demolieron por la ignorancia, por la vanidad y sobre todo dejando a nuestra herencia como cultural decapitada. Gracias a Dios hay algunas imágenes, fotografías, porque el descuido es tan grande que no tenemos ni planos de esos edificios maravillosos.
y de muchas de sus obras. Ha tenido mala suerte en ese plano nuestro querido gran abuelo. Con esto doy paso a nuestros amigos, a Rodrigo, a Manuel y María Toledo, presentarse y decirnos exactamente que lo van a lanzar a Villanueva como se merece. Gracias. Tanto Bolivia en general como Emilio Villanueva en particular van a tener una presencia indudablemente poderosa. ¿Por qué? Pues simplemente por una cuestión de pura justicia, es decir, de todo lo que significó, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, la construcción de una identidad a la vez moderna y también, ¿no es cierto?, recuperando raíces precolombinas como también coloniales, para crear un arte nuevo a nivel, por supuesto, boliviano, pero americano en general, en un momento en que entendíamos a nuestra América. Yo hablo, pues soy argentino, como ya habrán notado, hablábamos en ese momento y pensábamos de manera continental. Y cuando uno piensa justamente en la gran obra que realizó Emilio Villanueva, de la cual hoy se hablará en este escenario, y se verá también en el vídeo, uno piensa también en otros arquitectos de esa generación, como Federico Mariscal en México, como Roberto Dávila Carson en Chile, como Martín Noel, Alfredo Guido, Héctor Greslevin en Argentina, como Mariano Filo, como Lucio Costa en el caso de Brasil, como Héctor Velarde o Emilio Jarterré en el caso de Perú, y que justamente buscaban ser modernos, pero ser modernos desde nuestras propias ópticas. El hecho de que en este momento se esté rescatando muy felizmente la obra de Emilio Villanueva habla de una pasión por un lado y de un buen hacer por parte de la Municipalidad de La Paz. Es muy importante lo que está pasando en este momento y lógicamente hay varios proyectos que luego se comentarán aquí respecto de la figura de Emilio Villanueva, pero creo que es un muy buen punto de partida. En nuestra exposición decirles también que va a haber varios artistas bolivianos incluidos en distintas ramas. Muchos de estos nombres les sonarán y otros muchos seguramente no. El caso, por ejemplo, de Carlos Garibaldi, el caso de José María Velasco Maidana, el caso de Pablo Iturri Jurado, también conocido como Ramón Catari, David Crespo Castelú, Gloria Serrano, Yolanda Bedregal, las hermanas Marina y Nilda Núñez del Prado, y así sucesivamente. Es decir, para nosotros es muy importante también en esta exposición entender que debemos construir una historia del arte que no sea solamente, como la hemos hecho a menudo, solamente de pintura y escultura, que muchos de nuestros libros son así, sino también de otros autores que han quedado marginados por no ser ni pintores ni escultores, o también, por supuesto, arquitectos, escenógrafos, cineastas, talladores de mármol, de marcos de madera, artistas del textil que también han sido olvidados, y esto, digamos, lo estamos planteando nosotros a nivel continental, es decir, y no solamente la parte de Latinoamérica, sino también incluimos Canadá y Estados Unidos, porque siendo una exposición que se llama Antes de América, antes de que llegaran los españoles, no había estas divisiones políticas que tenemos hoy. Entonces creemos que no debíamos ceñirnos solamente a ello. Por eso creo que la presencia de Emilio Villanueva en ese contexto internacional, como bien decía Alfonso, va a ser un lanzamiento al mundo, va a ser realmente así, es decir, entenderlo en una globalidad mucho mayor. Esto es lo que yo quería comentarles. Yo le voy a ceder la palabra a mis compañeros, a Manuel Fontán del Junco primero y a María Toledo después, que van a hablar de la Fundación Juan March, que es la institución que organiza esta exposición, y también María Toledo, que va a hacer unas referencias a la importancia de esta exposición en un contexto de exposiciones latinoamericanas que vienen realizando hace ya varios años. Muchas gracias y sobre todo muy importante que estén aquí y apoyando este emprendimiento. Gracias.
absolutamente acogidos en este país al que llegamos apenas ayer. Venimos de un viaje largo, el viaje del proyecto expositivo del que ha hablado Rodrigo, Antes de América, fuentes originarias de la cultura moderna, que en noviembre nos llevó a México y que ahora nos ha llevado a Perú y a Bolivia, y cada paso que damos en el proyecto supone un descubrimiento, supone darnos cuenta de que somos quizá demasiado atrevidos, de que el proyecto es muy ambicioso, de que hay que resolverlo en un número limitado de metros cuadrados y de metros lineales de pared, pero que merece la pena el riesgo y lo descubrimos, yo diría que a cada rato, ¿no? Las tres experiencias que hemos tenido esta mañana en dos museos de La Paz y en casa de una coleccionista que nos va a prestar obra, pues cada una de esas experiencias nos hace ser muy conscientes de que un proyecto como este era necesario, que mostrar en un espacio, aunque sea reducido, cómo aflora aquello que sucedía antes de América, antes de que América fuera llamada América, desde el norte hasta la Tierra de Fuego, y cómo eso es visible en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en el diseño, en el arte conceptual, porque el proyecto llega hasta hoy mismo. Era algo necesario, era una asignatura pendiente, no solo para los que no somos americanos, lamentablemente, sino incluso para los académicos, los estudiosos, los investigadores de los distintos países del norte y el sur de América, que a veces conocen muy bien, como ocurre en el caso español, pues lo propio, pero quizás no también lo ajeno. La exposición va a ser una oportunidad de ver muchas cosas muy nuevas para mucha gente, y muchas de esas cosas van a estar juntas, y muchas de ellas no se han juntado nunca, y eso creo que va a ser uno de sus ventajas o de los añadidos de lo que esta exposición esperemos que sume a la historia de la cultura o a la historia del arte. Brevemente, enseguida va a tomar la palabra María Toledo, que es jefe de proyecto expositivo en el Departamento de Arte de la Fundación Juan Marc. Yo soy director de museos y exposiciones, y quería darles un par de pinceladas sobre nuestra institución. Nuestra institución no es una institución grande, es una fundación privada con una enorme vocación pública que se creó en nuestro país en el año 55, cuando España era todavía un país de posguerra y las necesidades de todo tipo, culturales, educativas y asistenciales, eran prácticamente todas. Y fue una institución muy activa en muchos campos de la ciencia, de la asistencia social y de la cultura. Lo que nos reúne aquí es la parte quizás más visible, aunque probablemente no la más importante, que es la dedicación que tuvo la Fundación al arte o a las artes. Esa dedicación comenzó con una serie de becas y ayudas a creadores, arquitectos, literatos, historiadores del arte, artistas, cuando en mi país no podía salir porque apenas había becas, porque apenas había posibilidades, y si las había, pues cuando cambiabas las pesetas por francos en París o por marcos alemanes, pues te dabas cuenta de que aunque la beca te duraba 4 meses, tenías que volverte al mes porque no te quedaba dinero. En ese momento la Fundación pues hizo mucho, por la apertura de mente intelectual, política, social de muchas personas de 2, 3, 4 generaciones. En lo que se refiere al arte, hubo muchas becas a artistas e historiadores y a fotógrafos, y en el año 73 se empieza a construir un edificio que culmina en el año 75, y los entonces responsables, como yo prácticamente no había nacido, pues no estoy haciendo ningún autobombo, decidieron que una de las necesidades más básicas que tenía el ciudadano español era ver arte moderno y contemporáneo en su realidad original, porque aunque entre tanto en mi país mucha gente se ha olvidado, realmente los museos de arte moderno, los museos de arte contemporáneo, las colecciones, el mercado de arte, las galerías, son un invento muy reciente. Nuestro Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía se abre al público en el año 1985. La Fundación Thyssen-Bornemisza llega, y sus 2 colecciones de arte clásico y de arte moderno y contemporáneo llegan a nuestro país en los 90, ¿no? El Museo del Prado, con toda su importancia, fue durante mucho tiempo una especie de gigante dormido, ¿no?
Bueno, pues a partir de los 70, digamos que la Fundación se da cuenta de que hay una necesidad, y es que los españoles no conocen, los españoles que además viven en un mundo, como todo el mundo, no globalizado y apenas viajan o viajan con dificultad, no conocen a las grandes figuras de la modernidad, de América, de Europa, y empiezan a producir un programa consistente y continuo de grandes exposiciones, básicamente monográficas, dedicadas a las grandes figuras de la cultura moderna y contemporánea. Empieza el programa con una exposición dedicada a Óscar Kokoschka y enseguida pues, la primera exposición de Picasso después de la muerte de Franco y enseguida las grandes figuras del arte moderno y contemporáneo. Cuando la Fundación cumplió 50 años, en 2005, pues nos pasó, María y yo ya estábamos ahí, yo recién llegado, ella llevaba más tiempo, nos pasó algo que nos pasa a todos cuando cumplimos 50 años en nuestra vida, y es que nos damos cuenta de que tenemos un pasado y que hay que pararse a pensar, porque ya nos queda menos tiempo por delante de lo que hemos vivido. Y entonces, en esa intensificación de la reflexión, llegamos a la conclusión de que el momento de presentar lo desconocido para nosotros había pasado, había otras instituciones que ya lo podían hacer con mejores condiciones, de mejor manera, con más medios, también económicos, y que quizás a nosotros nos había llegado el momento de pensar que una exposición, que es un modo de hacer historia del arte, que es un modo de hacer historia de la cultura, no es solo reunir durante 3 meses 25 piezas incontestables de un artista que están habitualmente en 15 sitios distintos, ¿no? Sino que sobre todo debe ser el resultado de un proyecto de investigación que enseñe de una manera visual y real ideas, que enseñe aspectos desconocidos de artistas conocidos, aspectos poco trabajados, que enseñe directamente a figuras que están fuera del canon, que se ocupe de espacios del mundo que quizás han estado en los márgenes del canon occidental, de la literatura, del arte, de la arquitectura. Y eso nos hizo empezar un tipo de proyectos que a veces llamamos exposiciones de tesis, exposiciones de ideas, exposiciones para las que, por supuesto, como no somos presuntuosos, nos hacemos acompañar de la gente adecuada, en este caso Rodrigo, que es el comisario invitado de esta exposición. El proyecto, lo sabemos, es muy ambicioso, lo cual te permite, si sale bien, triunfar a gran escala, pero también fracasar con gran estilo, pero nos parece que el riesgo merece la pena y que el resultado pues, va a tener un significado importante a la hora de comprender cuánto de preamericano, por así decirlo, hay en la cultura moderna y contemporánea de todos los días. Esto no es un proyecto que se nos haya ocurrido por generación espontánea, en fin, de un día a otro, forma parte también de una cierta acción, digamos, de reparación, y es que no se puede hacer todo bien y nuestra institución, pues realmente en esos años primeros y pioneros, no hizo proyectos expositivos dedicados a América, en concreto a Latinoamérica, y hemos empezado a hacerlos. De eso, de los que hemos hecho y de la línea en la que se inserta antes de América, dentro de la cual se inserta la figura de Emilio Villanueva, que para muchos va a ser un descubrimiento, ¿no? Esta tarde en casa de Alfonso nos enseñaba pues, las publicaciones de su abuelo y lo que opinaban los discípulos de Le Corbusier sobre el primer libro de urbanismo, y nos hacía pensar muchísimo, y esto no se conoce habitualmente, ¿no? Porque lo que se conoce a veces son las grandes figuras, no se tiene tiempo para las importantes, pero que a lo mejor no han vivido en París o en Suiza como Le Corbusier, sino en Bolivia o en otros lugares durante un tiempo más alejado, digamos, de la corriente central. En fin, yo le cedo la palabra a María, que nos va a hablar de los proyectos expositivos que hemos organizado sobre Latinoamérica en este tiempo. Voy a aprovechar para hacer una declaración pública de gratitud a Rodrigo. Si este proyecto sale bien es porque él, que es argentino y lleva 30 años afincado en España y es catedrático de la Universidad de Granada, lleva pateándose, decimos los españoles, los últimos 20 años todo el cono sur y por tanto conoce a todo el mundo y es una especie de genial tejedor de contactos, amistades, relaciones y lo pasamos muy bien además con el proyecto, y eso nos hace pensar que tiene sentido, incluso en los momentos en los que nos da el soroche y lo pasamos mal en algunos lugares. Tiene la palabra María y muchísimas gracias a ustedes por la acogida que nos está prestando Bolivia, La Paz. Gracias. Mi papel aquí es simplemente contarles cómo este proyecto en el que estamos trabajando, llevamos tiempo trabajando y sobre todo Rodrigo, pues se inserta en una línea de investigación que a nivel expositivo
que la Fundación Juan March lleva trabajando desde 2009, ¿no? El origen fue, o el primer proyecto que hicimos de arte latinoamericano fue sobre la artista brasileña Tarsila do Amaral, la gran artista del modernismo brasileño, ¿no? Gracias. Se trataba no solo, bueno, era la primera exposición monográfica que se celebraba en España de esta artista, y no fue solamente una exposición monográfica, porque se la acompañó pues, de la obra de otros artistas, también de documentos de época, de objetos históricos, de otros artistas contemporáneos también a Tarsila, ¿no? Entonces, bueno, la importancia no solamente de presentar al artista, sino de publicar también pues el catálogo de la exposición. Hicimos igualmente 2 publicaciones complementarias en las que Tarsila fue ilustradora. Se publicaron 2 libros de poemas que fueron ilustrados tanto en cubierta como en ilustraciones interiores. Fue un libro de poemas de Oswald de Andrade, y que fue el poemario Pau Brasil, y un libro de Blaise Cendrars, Hojas de Ruta, ¿no? Además, pues celebramos conferencias. Se hizo, bueno, la conferencia inaugural la dio Aracia Amaral, que habló sobre la relación entre Tarsila y la música, y se hicieron también 2 conferencias, una por el curador, el comisario de la exposición, que fue Juan Manuel Bonet, que habló sobre, bueno, una conferencia que tituló Saudades del Brasil modernista, y también Jorge Schwartz, que junto con Juan Manuel Bonet habían sido los impulsores de la exposición que se hizo sobre Brasil en el IBAM unos años antes, ¿no? Bien, a la vez que inaugurábamos en Madrid la exposición de Tarsila do Amaral, inaugurábamos en Cuenca y en Palma una exposición sobre Cruz Díez, ¿no? El maestro venezolano, representante del arte óptico y cinético, que igualmente hacía, bueno, toda una reflexión sobre el color, este título que él dio a un libro que publicó en el año 89 y que nosotros también reeditamos en español y en inglés, además del catálogo de la exposición, ¿no? Además de esta exposición, de esta muestra que presentamos en 2009, le siguió una muestra que fue muy importante. Yo creo que sentó un poco las bases también sobre la abstracción geométrica a nivel expositivo, que se tituló América Fría, sobre la abstracción geométrica en América Latina entre el año 34 y el año 73, y que mostraba un panorama precisamente de la abstracción geométrica, sobre todo centrada en algunos países, como fueron Argentina, Brasil, Venezuela y Cuba, y con alguna referencia un poco más testimonial, pues de Uruguay o de México, por ejemplo. Esta exposición fue comisariada por Osbel Suárez, o contó con Osbel Suárez como comisario invitado, porque sí tengo que decir que en la Fundación tenemos una manera de trabajar que no va de estrellas invitadas o de comisarios invitados, sino que formamos equipos curatoriales, y de estas exposiciones de América Latina, no de todas, pero sí de la mayoría, pues Manuel y yo Manuel de todas y yo de la mayoría hemos formado parte de estos equipos curatoriales con los comisarios invitados, los especialistas en los temas, ¿no? Bien, después de esta exposición, esta exposición que les decía que tuvo lugar entre el año, o que se centraba en los años del 34 al 73, este arco temporal, digamos, tomaba como fechas, una de ellas, la del 34, era la fecha del viaje de Joaquín Torres García de París a Montevideo, perdón, no me salía la ciudad. Y la del año 73 era el viaje de Jesús Rafael Soto, también de París, a Ciudad Bolívar, su ciudad natal, para inaugurar su museo, ¿no? Bien, además de esta exposición sobre América Fría, hemos hecho 2 pequeños proyectos en los museos de Palma y Cuenca que han formado parte de un ciclo que hemos titulado AL, Artistas de Latinoamérica, y hemos hecho 2, pero esperamos continuar con el ciclo. Una de ellas tuvo lugar en el año 2017 y fue sobre Esteban Lisa, un artista argentino, uno de los precursores de la abstracción en América Latina,
quizás puede ser citado entre Joaquín Torres García o Juan del Prete, ¿no? O Emilio Pettoruti, ¿no? En esta exposición mostrábamos su obra casi siempre de pequeño formato, muchas veces pintada por las dos caras, propia de artistas con pocos recursos, obras sobre papel, sobre cartón. Y este tipo de exposiciones del ciclo AL eran exposiciones que tenían la vocación de itinerar entre los dos museos, Palma y Cuenca. En este caso itineró además a Boston, al Macmillan Museum of Art en Boston. Y pequeño formato porque eran obras, o sea, un número reducido de obras y en un espacio pequeño, exposiciones más bien de tipo de gabinete. Al año siguiente, en 2018, presentamos también una exposición sobre Juan Batlle Planas, igualmente en Cuenca y en Palma, en los dos museos que tiene la Fundación en estas ciudades. Y bueno, Juan Batlle Planas, hablo de exposiciones que en España son artistas o eran artistas pues, prácticamente desconocidos. Era la primera vez que se presentaba la obra de estos artistas en nuestro país. Juan Batlle Planas era uno de los precursores del arte surrealista, del surrealismo en Argentina, conocido sobre todo por sus radiografías paranoicas, por sus collages, muy conocedor del psicoanálisis, obras que evolucionaban un poco del surrealismo a una pintura más de tipo metafísica, ¿no? Y luego la última exposición que hemos celebrado de arte latinoamericano pues fue la exposición sobre Lina Bo Bardi, otra gran arquitecta, que igualmente, igual que pasó con la de Tarsila, tampoco era una exposición monográfica como tal. Se tituló Tupí or no Tupí, 1946-1992. Y en este caso las fechas tenían que ver, en primer lugar, el 46, la fecha en que Lina Bo Bardi, una arquitecta italiana formada en la Italia de los años 30, viaja a Brasil en el año 46 con su marido, Pietro Maria Bardi, gran coleccionista y crítico de arte, y llega a Brasil, se nacionaliza brasileña y realmente redescubre el nuevo mundo y con su nueva mirada lo reinventa, ¿no? Y también la acompañamos de la obra de otros artistas no eruditos, artistas indígenas, artistas que formaron parte de las exposiciones que tanto Pietro Maria Bardi como Lina organizaron en el Museo de Arte de Sao Paulo, ¿no? Entonces la idea es cómo presentar, también era la primera vez que se presentaba una exposición monográfica sobre Lina Bo Bardi en España. Esta exposición contó con Mara Sánchez Llorens como comisaria invitada y de igual manera pues se celebró además un conversatorio precisamente entre Mara, entre Santiago de Molina, que es un arquitecto que moderó un poco el debate, y luego Juan Manuel Bonet, que precisamente había sido el curador invitado de la exposición de Tarsila, la otra muestra sobre Brasil que habíamos organizado. Por tanto, esta fue la última, ahora estamos trabajando en Antes de América, este proyecto con el que pretendemos dar continuidad a esta línea expositiva que pone en Madrid el foco en Latinoamérica. Por tanto, importante porque además en España, en Madrid, pocas exposiciones se habían hecho hasta ese momento sobre arte latinoamericano. Es verdad que a partir de entonces pues, parece que se ha puesto de moda y Latinoamérica pues, es siempre un punto de interés para los españoles y para la gente que nos visitan. Pero es importante también decir que, por ejemplo, la exposición de América Fría se produjo incluso pues, un par de años antes de que el Reina Sofía firmara un convenio por el cual la colección de Patricia Phelps de Cisneros pues, se quedó en régimen de comodato en el Reina Sofía. Por tanto, parte de su colección se dio a conocer, pero es verdad que nosotros ahí nos adelantamos un par de años, ¿no? Entonces, bueno, esperamos que Latinoamérica, que Bolivia, que va a tener su relevancia y su importancia como merece, y la obra de Emilio Villanueva, pues nos acompañen y con mucho éxito. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes buenas tardes. Quiero saludar a nuestro concejal decano Jorge Dulón, amigo, hermano, siempre nos acompaña. También quiero saludar a Rodrigo Gutiérrez, Manuel Fontán, María Toledo, que nos hacen el honor de visitarnos. También Alfonso Barrero, Carlos Villagómez, Jorge Valenzuela
y a todos los profesionales que están presentes en este conversatorio. Quiero agradecer a todos su presencia y también darles la bienvenida a este conversatorio de mucha importancia para el medio arquitectónico y patrimonial de nuestro municipio de La Paz. Hemos visto que hay muchas miradas e ideas que tenemos como arquitectos, como gestores, como autoridades ediles, también como ciudadanos, de la visión de una nueva ciudad. Pero la premisa siempre es recuperar el pasado milenario como tradición permanente y aporte para construir el presente con una visión compartida del buen vivir y el bien común. Esta ciudad moderna, recogiendo la impronta ancestral de Tiahuanaco, tuvo al gran maestro Emilio Villanueva Peñaranda, que entre 1910 y 1950, por más de 40 años, revolucionó los moldes tradicionales en los que se desenvolvía el medio. Y plasmó en la construcción y en el urbanismo conceptos que eran hasta entonces desconocidos en Bolivia. Quiero repetir en este momento las palabras del arquitecto José de Mesa cuando dice: Villanueva es la figura cumbre de la arquitectura boliviana en el siglo XX. Son muchas las obras y los diseños urbanísticos espectaculares que nos ha dejado el maestro Villanueva, y por donde caminamos vamos viendo sus obras a diario, y muchos paseños no las conocemos. Tenemos, por ejemplo, el Hospital General en Miraflores, tenemos el Palacio Consistorial, que es nuestra Alcaldía Municipal de La Paz, el Banco Central de Bolivia, que hoy es la Vicepresidencia del Estado y la Biblioteca del Congreso, el Estadio Hernando Siles, el monobloc central de la Universidad Mayor de San Andrés, entre otros. Este evento, si bien tiene el objetivo de destacar y recuperar la memoria de nuestros profesionales que han aportado en la construcción de la ciudad urbana y edificada, también debe ser un punto de inflexión para continuar el legado que nos deja Emilio Villanueva y proponer nuevos retos de reinventar nuestra ciudad con nuevos aportes, estudios, proyectos, de acuerdo a los nuevos tiempos, de acuerdo a las nuevas miradas que se tiene, con miras a celebrar el bicentenario de la Fundación de Bolivia. Tenemos que comprender que La Paz tiene una identidad diversa, no una imagen única, tanto en su dimensión territorial, en sus imaginarios, en sus culturas vivas, donde coexiste siempre lo ancestral, lo moderno, en un territorio conformado por distintas capas sociales, culturales, económicas, y otras que se han ido superponiendo a través del tiempo, pero que a la vez han estado irremediablemente interrelacionadas por la historia. Finalmente, quiero agradecer a los organizadores, que son el personal de la Secretaría Municipal de Culturas y Turismo, de la Unidad de Patrimonio, que han promovido este conversatorio, ciclos de maestros de la arquitectura boliviana, y a todos los expositores bolivianos que han aceptado compartir sus conocimientos académicos. Al arquitecto Alfonso Barrero Villanueva, al arquitecto Carlos Villanueva, al arquitecto Carlos Valenzuela. Y también mi saludo a los familiares del maestro Emilio Villanueva y a nuestros ilustres invitados de España que llegaron de sus viajes por Latinoamérica, Rodrigo Gutiérrez, Manuel Fontán y María Toledo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sean todos bienvenidos y que sea un evento productivo en este mes que es de todos los paceños. Muchísimas gracias. Para hacer entrega de los reconocimientos respectivos a nuestros invitados internacionales en esta noche. Entrega el reconocimiento el señor Secretario de Cultura y Turismo al señor Rodrigo Gutiérrez Viñuales. Un fuerte aplauso, por favor. Invitamos al señor Manuel Fontán, hará entrega de su reconocimiento el arquitecto Torrico, jefe de Unidad de Patrimonio Cultural.
Entrega el reconocimiento al señor Manuel Fontán, señor concejal licenciado Jorge Dulón. Invitamos a la señora María Toledo a la entrega de este reconocimiento del arquitecto Torrico. Invitamos al arquitecto Alfonso Barrero Villanueva. Hará entrega del reconocimiento el señor secretario de Culturas y Turismo, Rodney Miranda. Vamos a invitar al arquitecto Carlos Villagómez, quien será cargo de la exposición del planteamiento del futuro urbano paceño hacia el 2025. Dentro del contexto, La Paz 2025 en una nueva normalidad. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Buenas tardes a las autoridades y personeros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Buenas tardes a los colegas. Las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal nos han invitado a mi persona y al amigo y colega Jorge Valenzuela para que hagamos algunas reflexiones de lo que pensamos puede ser el futuro de La Paz. Estas son reflexiones que nacen de experiencias propias y en el caso de la presentación que voy a realizar es una reflexión basada en una dimensión cultural. Y esta reflexión tiene por sentido hacer un pensamiento crítico de lo que he conocido como paceño a lo largo de casi 50 años, las diferentes épocas que ha vivido esta ciudad. Y como un paceño neto, he sufrido, he gozado, he amado, he llorado esta ciudad. Entonces, todas estas reflexiones nacen de esa experiencia personal. Y aparte de la experiencia personal, también desarrollos académicos que uno realiza. Es por eso que se llaman reflexiones sobre el futuro y planificar la ciudad a través de una perspectiva cultural. Siguiente. ¿Por qué una perspectiva cultural? ¿Por qué debemos pensar la ciudad en el siglo XXI en una perspectiva cultural? Porque pienso, y esto de la manera más honesta y fraterna, que la visión técnica de la planificación urbana de esta ciudad, que básicamente arranca en los años 40, pero sobre todo en los años 70 del siglo pasado, con una gran consultoría francesa, han tenido siempre una visión de arriba para abajo. Siempre han pensado que la ciudad de La Paz se debe planificar a la manera de un modelo occidental de planificación. Y se puede resumir estas diferencias de pensamiento, este pensamiento crítico que tengo hacia esas actitudes de la planificación, con dos definiciones. Uno es el urbanismo cuantitativo y el otro el urbanismo cualitativo. El urbanismo cuantitativo, que es una manera hasta peyorativa de definir lo que realizan los técnicos de la planificación urbana, básicamente se trata de diagramas, de números, de normas de edificación, de usos, etc., ¿no? Y trabajan en ese marco abstracto de estudios y se llenan volúmenes enormes de publicaciones de los diferentes aspectos. Y eso en los diferentes momentos de los diferentes gobiernos municipales. Y la ciudad
que tiene realmente una dinámica propia, porque esta ciudad es diferente a cualquiera de las ciudades que nosotros podemos conocer en el mundo occidental o incluso en América. Esta ciudad tiene su propia vida. Esta ciudad está como ajena a ese mundo en el cual están pensando los urbanistas de ese urbanismo cuantitativo. Entonces, existen ahora ya tendencias que hablan de un urbanismo cualitativo. Y el eje central de ese urbanismo cualitativo es la cultura. Y esta ciudad sí es una potencia cultural, en todo sentido. Y la cultura tiene entonces la posibilidad de dimensionar nuevas visiones de la planificación, porque todas esas nuevas visiones se están centrando en la persona, en el ser humano, en los habitantes de esta ciudad, y no necesariamente en los números, porque se pueden simplificar las condiciones de los seres humanos en ciertos números como la densidad residencial de tal zona, etcétera, etcétera. Y esa visión ha empezado a nublar la verdadera concepción de una ciudad que es dinámica en exceso. Es dinámica porque tiene dos enormes fortalezas esta ciudad. Su paisaje natural, que es excepcional, un valle andino de 3.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, que es una condición extrañísima en el continente americano para una ciudad. Y su paisaje cultural, es decir, toda la acción humana que se ha ido sedimentando a lo largo de varios siglos y que ha hecho esta ciudad una ciudad única. Y no lo digo en un patrioterismo o en un chauvinismo, lo mencionaba Alcides d'Orbigny en el siglo XIX cuando vino a La Paz. Dijo, no existe una ciudad como La Paz. Yo he conocido las otras ciudades que hay en América, Sao Paulo, Buenos Aires, etc. Todas las ciudades se parecen a las ciudades europeas, pero esta ciudad no, esta ciudad tiene una identidad propia y una proyección propia, etcétera, etcétera. Y entonces he resumido las potencialidades y las fortalezas de esta ciudad en esos dos grandes aspectos, en el juego de la naturaleza y en el juego de la población y del ser humano. Y cuando hablamos de paisaje, este es un paisaje brutalmente bello, brutalmente excepcional, y que todos los días nosotros estamos gozando de este paisaje natural. Y es un paisaje natural único porque estamos hablando de una altura en la que solo viven cóndores, y nos tocó hacer una ciudad acá. Y hemos ido superponiendo todas las acciones culturales de diferentes grupos sociales, de diferentes componentes. Y este paisaje que nos despierta cada mañana, como en esta imagen, es único. Y esa es una gran potencia. Nosotros debemos empezar a tener plenamente conciencia de que no estamos caminando en una ciudad cualquiera. Estamos realmente en la cima del mundo, para ponerlo en términos metafóricos. Pero en esta cima, en este gran valle andino, los hombres y mujeres hemos hecho la construcción de un paisaje cultural. Y ese paisaje cultural se lo ve en el centro de la ciudad, se lo ve en el casero que te atiende en la esquina, o en esos puestos que ves de comida en cualquier esquina, o en esos personajes que están en esta ciudad. No es la visión, o no debería ser la visión de una ciudad occidental. Esto no es París, esto no es Barcelona, felizmente esto es La Paz. Porque aquí los habitantes de alguna manera hemos podido desarrollar fuerzas interiores, fuerzas vivas, para ser realmente la ciudad que hemos querido los pobladores, a pesar de los esfuerzos de los estamentos de la dirección municipal que tratan de organizar bajo ciertas lógicas de ese urbanismo cuantitativo. Y en esa cantidad de espacios hay algunos puntos que son particularmente importantes y particularmente especiales. Nuestras calles y nuestros espacios públicos son el espacio de la fiesta y la protesta, indistintamente.
y nosotros estamos caminando todos los días en una dinámica realmente acelerada de funciones colectivas, de expresiones colectivas en fiesta o en protesta. Pero cuando hablamos de protesta, hablamos de realmente multitudes que vienen y toman esta ciudad todos los días. Ahí en la imagen que ustedes ven en la izquierda es el famoso paseñazo para que la sede no se mueve, la sede de gobierno. Todas esas son condiciones de un paisaje cultural que hemos armado los paseños y las paseñas. Muchas personas reniegan y sienten vergüenza de esa situación, pero esa es la forma en que hemos construido ese paisaje cultural dentro de esa gran naturaleza. Y el paisaje cultural urbano es este, es una aglomeración en las pendientes este-oeste de construcciones que antes eran de adobe. Cuando yo era joven lo paseaba, todo esto era de adobe y ahora es de ladrillo y cemento. Una ciudad inacabada. No es una ciudad terminada como lo quisieran todos, pero las ciudades terminadas también evolucionan y también cambian. Y quizás es mejor que seamos siempre inacabados, a pesar de los esfuerzos de querer hacer pintar las cosas. Este es el paisaje que hemos hecho nosotros. Y ese paisaje demuestra ciertas condiciones extremas y difíciles, porque hemos tenido que lidiar con problemas geotécnicos de importancia y con desgracias humanas en muchos casos y en muchos momentos. Pero eso le ha dado una categoría única. Vivimos felices, pero también temerosos, etcétera, etcétera, en una complejidad de sentimientos. Por otro lado, es una ciudad mercado, que también muchas personas reniegan, pero esa es la forma en que nos hemos apropiado de ese paisaje natural. Y todas las calles son un mercado continuo, todo el tiempo, y son mercados que se transforman, que se arman en el amanecer y se lo empiezan a cambiar al anochecer y así continuamente, y van tomando cualquier lugar de la ciudad para hacer ese proceso de intercambio, que es otra de las grandes manifestaciones de nuestros comportamientos sociales y colectivos. Pero si uno ve la imagen de la derecha abajo, uno ve una de las tienditas más maravillosas que está colgando en un vallandino. Esta tienda, en su pequeñez y en su escala, es superior a cualquier mall que ahora están tan de moda, porque sabe interpretar, sabe ubicarse en qué lugar de la ciudad debe estar y sabe presentar para los que van a comprarles algo en esa tienda. Presentan un paisaje urbano, un paisaje natural excepcional. Y tenemos obviamente un paisaje cultural, arquitectónico. Y en este caso estoy mencionando dos edificios que corresponden a una línea de querer rescatar y de rescatar plenamente la ancestralidad de este país. El monobloc de Villanueva y también el monumento a la Revolución Nacional de Almaraz. Pero también el paisaje cultural arquitectónico está representado en esa arquitectura de Alacitas. Eso somos. Y esa calidad extrema, porque va desde una brillantez de Villanueva hasta una casita de Alacitas, en cualquiera de las variantes que puedes ver en ese abanico que te demuestra una sociedad pluricultural, plurimulti, que se expresa de muchas maneras y no de una sola razón, que es la razón básicamente occidental. Felizmente somos así de diversos y gozamos todos los días de ello. Y los constructores de este paisaje cultural son los personajes de la ciudad, el heladero, el que viene de la tienda, o el artista, o los políticos que también han estado en esta ciudad. Ahí tenemos la figura de Carlos Palenque y María Galindo, que son dos personas de una potencia humana, social, cultural y política, que han construido este paisaje de la ciudad. Y ni qué decir de los artistas. Si existe un grupo humano, pero realmente de ponerles medallas y reconocimientos toda la vida, son los artistas de esta ciudad, que trabajan por nada y siguen produciendo, creando por nada, con una tosudez
y en la creencia de las cosas que hacen. Y ahí tenemos las dos figuras de Sáenz y Arturo Borda. El cuadro que iniciaba esta exposición es el Yatiri de Arturo Borda. Es quizás una de las obras emblemáticas más importantes de la pintura paceña. Y está en Santa Cruz. Se lo llevaron a Santa Cruz. Y ojalá los personeros municipales hagan todos los esfuerzos para recuperar y que vuelva a la ciudad de La Paz. Ahora, toda esta visión cultural que he recreado en algunas imágenes, de alguna manera se deben implementar. ¿De qué forma implementamos una visión cultural que no sea la clásica de arriba para abajo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y a corto plazo, además, porque todo tiene que entender de que estamos en un momento extremadamente complicado como para decir necesitamos enormes inversiones. Pues con los teléfonos celulares haremos una ciudad inteligente sobre las bases que nos puede dar la tecnología, porque todos los que están en esta sala tienen ese mecanismo. Y están empezando a desarrollar en el planeta ciudades inteligentes a través de los teléfonos, porque podemos formar una red ciudadana, que es la base de cualquier ciudad inteligente. No es complicado, es una cosa que la pueden implementar la Secretaría de Tecnologías que existe en el municipio. ¿Para qué se haría esta ciudad inteligente? Porque ciudades inteligentes hay de diversos rubros y para diversas posibilidades. En este caso, como paso inicial, porque es lo fundamental, es nuestra fortaleza, lo cultural, para poder fortalecer el sentido de pertenencia. Y esto es muy importante. La paceñidad es nuestro sentido de pertenencia. Yo he visto a lo largo de toda mi vida pasar militares, dictadores, políticos, de todas las clases y de todas las ideologías posibles. Todo he visto. Y lo que queda es ese sentimiento de paceñidad. Y eso es el sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia todavía nos sigue aglutinando a esta ciudad, a pesar de que hemos estado más de 100 años siendo sede de gobierno y siendo el ringside en el cual se han sacado la mugre los políticos de turno durante años de años. Y eso sucede ahora. A pesar de haber soportado esa condición de llevar el país adelante, el sentido de pertenencia de la paceñidad sigue. Y eso está por encima de cualquier ideología, de cualquier postura política. Y eso es lo que realmente hay que fortalecer. Y hay que empezar a trabajar en eso para este nuevo siglo, porque van a seguir pasando gobiernos y gobiernos y va a seguir fortaleciendo ese sentido de pertenencia. Punto 2, para fortalecer educación ciudadana. Muchos de los problemas de esta ciudad no se resuelven con grandes obras o las llamadas obras estrella. Yo estoy en contra de ello. Se resuelven con poca inversión en programas de educación ciudadana. El problema no son los cerros que se caen, el problema somos nosotros, paceños y paceñas, que hacemos realmente los problemas en esta ciudad. No es la naturaleza. Entonces hay que fomentar, fortalecer a través de esa relación posible de una ciudad inteligente lo que significa la educación ciudadana. Y todos los recursos culturales, obviamente, que pueden engrosar la planificación. Y cuando digo recursos culturales me refiero a la palabra en genérico, no a cultura, haremos tal concierto, no específicamente en ello, sino a lo que es genérico en términos culturales. Aquí tengo algunas imágenes para mostrar de qué manera se organizan estas ciudades inteligentes. Aquí hay una serie de valores de diferentes colores. Entonces, todos estos valores tienen que estar interconectados. Ciudadanos inteligentes, gobernantes inteligentes, sistemas energéticos inteligentes, etcétera, ¿no? A mí lo que me interesa en particular son ciudadanos inteligentes, porque estaba hablando todo el momento acerca de las fortalezas que tiene esta ciudad, que básicamente es esa dimensión cultural. Todo lo demás se puede hacer y se lo está haciendo porque se ve realmente
en algunos ejemplos internacionales, cómo trabajan movilidad, cómo trabajan salud, educación, energía, sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y son niveles muy sencillos. En la parte naranja somos todos nosotros en el paisaje urbano o en la ciudad, que tenemos todos nuestros teléfonos celulares. Simplemente hay que interconectarlo. ¿Cómo se interconectan? A través de aplicaciones inteligentes y, obviamente, la colección de datos, lo que se llama el Big Data ahora, ¿no? Debemos empezar a reunir datos y todos debemos aportar a eso. ¿Quién hace todas estas aplicaciones? ¿Quién reúne? El gobierno municipal, obviamente, ¿no? Y a través de ello se hace la tercera parte, que se adoptan políticas y se empieza a hacer una sinergia entre los ciudadanos y entre las autoridades. En este momento los ciudadanos consideramos a las autoridades nuestros enemigos, porque ellos no nos hacen tal cosa, no nos hacen caso, etc. Es revertir la situación y dejar de encontrar un culpable en los estamentos municipales y todos los ciudadanos y ciudadanas empezar a conformar ese gran tejido que es posible y de una manera muy práctica hacer en una ciudad inteligente. He estado analizando e investigando en la red y cómo va la paz en el concierto internacional. Y aquí hay una página de la Universidad en Navarra, en España, que se llama Ciudades en Movimiento. Estamos en el puesto 147, o sea que estamos muy por detrás de muchas ciudades. Pero ahí ponen para la ciudad de La Paz todas sus características y todas sus variables. Y consideran la variable más importante, la que tiene muchísimo más valor y que esta ciudad tiene realmente importancia, es la cohesión social. Es esa gran fortaleza que tiene La Paz. Y la cohesión social que rescata esta Universidad de Navarra es lo que yo les estoy hablando, es nuestro sentido de pertenencia. Desde los barrios más alejados de las pendientes este-oeste, en el centro, o toda la gente que está en la zona sur, etc. Todo el mundo tiene ese sentido de pertenencia de la paseñidad. Y esto es lo que rescata esta universidad. Y esto es posiblemente las cosas que después se pueden disparar en una propuesta. Aquí no voy a leer la cita de un profesor de Marruecos que habla de la importancia de la incorporación de la dimensión cultural en la planificación de las ciudades ahora, en el siglo XXI. Ya no tener esa visión física cuantitativa de resolver con obras, con inversiones, etcétera, etcétera, sino aplicar todo el potencial que tiene esta ciudad, que básicamente somos todos nosotros, para poder realizar lo que todos aspiramos, tener una ciudad mucho mejor, cuanto antes mejor. Y si realmente podemos pensar en un plazo tan breve como 2025, es posible que nos interconectemos, es posible que empecemos a formar una red para empezar a trabajar en una ciudad en todos los sentidos, pero apoyándose siempre en la gran potencialidad que es nuestra dimensión cultural. Muchas gracias por su atención. Invitamos al arquitecto Jorge Valenzuela para darnos la exposición Urbanismo en la Ciudad de La Paz para el 2025. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de poder decir algunas cosas y me alegra tanto saber que estoy tan sintonizado con lo que Carlos ha planteado, pero con la diferencia de que yo soy bastante más técnico y entonces voy a tratar de ponerle la visión técnica a esa visión tan hermosa que nos ha dado Carlos de la ciudad, aunque lo que yo propongo tiene un plazo un poco bastante más largo. La ciudad de La Paz es única. Sabemos y tenemos que estar convencidos de eso, es una ciudad única. Yo aprovecho fotografías de gente que publica estas fotos porque
no tengo la capacidad para sacarlas así, pero bueno, las aprovecho porque realmente muestran lo que esta ciudad es. Siguiente, por favor. Siempre he pensado, y esto es lo que enseño en la universidad, que la ciudad es un resumen de territorio, población e infraestructura. Y si empezamos analizando el territorio de La Paz, es un territorio sumamente complicado, sumamente difícil, nos ha traído problemas muchas veces, pero también es la fuente de su belleza. El territorio es lo que hace de esta ciudad una ciudad única e incomparable. La población, pues ya Carlos ha resumido absolutamente todo. Esta población es una población muy variada, con una base cultural tremenda, con una expresión cultural diversa, con una forma de entender y de ocupar el territorio muy diversa también, y que es también parte de esta expresión que tiene la ciudad como una ciudad tan hermosa. Y finalmente la infraestructura, que es lo que esta población construye para poder ocupar ese territorio y poder usar ese territorio y generar su vida. Siguiente, por favor. Voy a hacer un resumen de lo que yo considero los problemas más importantes de la ciudad. Los problemas de una ciudad, como toda ciudad, son muchos, son muy variados, pero yo quiero referirme a tres que para mí son los más complejos que la ciudad tiene y que debiéramos mirar hacia adelante como ciudad para corregir estos problemas o encontrarles soluciones. Arriba a izquierda es un mapa que he sacado del libro de Álvaro Cuadros de lo que es la cuenca de La Paz o las cuencas de La Paz. Son los ríos, los 5 ríos que conforman las cuencas y todos los riachuelos que los alimentan, que son las quebradas que se generan por su topografía. Y abajo es la ciudad sobre esa cuenca. Lo lamentable de esto es que todos esos ríos que vemos en el mapa de arriba son el sistema de alcantarillado de la ciudad. Y entonces, esto que es la cabecera del río Choqueyapo, que es donde está naciendo el río cristalino, producto del deshielo, etcétera, etcétera, se convierte en esto. Y esto es lo que para mí es un drama que tenemos que buscar solución porque estamos poco a poco matando la ciudad porque seguimos haciendo lo que no debíamos haber hecho. Y es algo que tenemos que revisar y buscar una solución. El otro problema que para mí es muy difícil es el déficit y el mal uso que se hace del espacio público y de las áreas verdes. Nuestras áreas verdes, como vemos en las fotografías, son reducidísimas, son resultado de las intervenciones sobre la ciudad y son los saldos que han quedado de esas intervenciones. Son pequeñas rotondas como la Plaza del Cóndor, que es una plaza para nosotros importante, es parte de nuestro imaginario. O plazas tan clásicas como la Plaza Baroa, que desde unos años atrás hasta la fecha se ha ido poco a poco convirtiendo en un distribuidor de tráfico, lamentablemente, pero sigue siendo una de las plazas más importantes y reconocidas. Y esto es lo que está ocurriendo. Si vemos el óvalo de la derecha abajo, encontramos un pedazo cualquiera y lo tenemos que convertir en espacio verde porque no nos queda mucho más espacio verde para generar esos espacios públicos. Y lo que para mí es el espacio público por excelencia en nuestra ciudad, que es la Plaza San Francisco, porque es un lugar de nuestra
idiosincrasia de nuestra capacidad de generar cultura, y esta es la Plaza San Francisco, es una expresión de aquello. Y finalmente, cómo el espacio público se utiliza de mala manera. A la izquierda había mostrado cómo una tienda de vehículos usa la acera para exponer sus vehículos, o cómo el ciudadano común hace del uso del espacio público un poco lo que quiere, pero sin pensar que ese espacio público es tan de él como mío, y que su derecho termina donde empieza el mío. Y entonces hay que pensar que estos son problemas que debemos pensar. Esto, que es la ciudad mercado, porque es la ciudad mercado, cuando yo era oficial mayor, era alcalde, me llamó la atención porque en un evento como este, con los empresarios privados, dije eso: la ciudad es un mercado. Es uno de los más grandes mercados que tiene la región. Hay que encontrarle una forma de hacer que conviva con él el resto de la ciudadanía, donde no pelee uno por el espacio del otro. Esto es la ciudad y esto es lo que vivimos. Carlos lo ha mostrado con mucha claridad todos los días. Pero cuando este avasallamiento del espacio público viene desde el Estado, es donde entro yo en pánico, porque ya si el Estado es el que está avasallando el espacio público, ya estamos embromados. Ese espacio público delante del Correo, concebido por el arquitecto Calderón, era un lugar de encuentro sumamente interesante, y ahora es, no sé, un espacio enrejado, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que preocupa cuando hablamos de espacio público, espacios verdes, áreas verdes, es cómo las áreas protegidas, que están reglamentadas, están en las leyes, se están mal utilizando con proyectos de este tipo, y estamos ocupando estas áreas protegidas que son parte de nuestro paisaje natural. La naturaleza que hace, siguiente por favor, la naturaleza que hace que la ciudad sea lo que es, como una ciudad única. Y el tercer problema es la movilidad urbana. Realmente es un problema, porque estas fotografías lo dicen con toda claridad. Llegar al centro ya es una excursión un poco complicada, pero más allá de aquello, si ustedes observan la fotografía, el transporte público es el que ocupa estas fotografías. O sea, aquí hay puro vehículo de transporte público, no hay vehículos privados, o por lo menos aparecen poquísimos vehículos privados. Esto es un tema que también tenemos que tocar y que tenemos que analizar. Estamos utilizando una infraestructura que la hemos generado hace mucho tiempo, esta infraestructura que ha sido generada desde inicio por la visión de Emilio Villanueva. Ahí está la avenida Mariscal Santa Cruz y después está la avenida Camacho, y a la derecha como esta movilidad motorizada tiene que compartir el espacio con la actividad comercial que la comparte, pero generando unas condiciones de peligro para la gente que da terror. Tenemos infraestructura suficiente, no necesitamos, en mi concepto, más infraestructura. Un poco esto de hacer más infraestructura para resolver este problema, lo criticaba Mumford, el urbanista Lewis Mumford, cuando decía que ensanchar una autopista para resolver el problema de la movilidad urbana o de la congestión de tráfico es lo mismo que soltarse el cinturón para resolver el tema de la obesidad. O sea, no resuelve nada. Entonces tenemos que pensar que esto debe verse desde otro punto de vista. Tenemos infraestructura, hermosa infraestructura,
Tenemos infraestructura que estamos probando si funciona o no funciona, pero la hemos hecho, hemos dado buenos pasos, estamos tratando de educar a nuestra gente, estamos tratando de generar una movilidad más ágil, más moderna. Hemos hecho algo, pero todavía nos falta. ¿Qué es lo que necesitamos para el futuro? Cambiar la ciudad. ¿Pero cambiar la ciudad en qué? Y ahí quiero apoyarme en Carlos, porque yo no estoy yendo a buscar cambiar la ciudad como es, porque es una ciudad hermosa, es bella, sino cambiar la forma en que nos hemos organizado. Y aquí no pongo números, en eso sí quiero aclararlo, no hay números, hay un modo de ver la ciudad, una forma de verla, cómo se organiza. Pocas ciudades tienen las características que tiene La Paz para generar lo que son centralidades urbanas. Pocas ciudades tienen esas características que por su topografía han dado pie a que naturalmente se conformen áreas de concentración de actividad, donde la gente concentra su actividad. Y esas áreas de concentración de actividad son la semilla de la cual germinan las centralidades. En realidad ya son unas centralidades. Lo que nos está faltando es consolidar, fortalecer y generar nuevas centralidades urbanas a partir de esos núcleos de concentración de actividad humana, ¿sí? Y esos núcleos de actividad humana, de concentración de actividad humana, se han generado a partir de la actividad privada. Es el comerciante informal, el comerciante formal, es la banca, es el artesano, es el mecánico, es esa gente que ha generado esas áreas de concentración que son los puntos de inicio de estas centralidades. Las centralidades no es un programa. La alcaldía tenía, o no sé si lo tiene todavía, pero tenía un programa de centralidades. Las centralidades son una estrategia de intervención, quizás la más importante para generar condiciones de sostenibilidad en la ciudad. Por lo tanto, no es infraestructura que hay que hacer. Primero hay que generar las condiciones de la centralidad a partir de esas centralidades que ya la gente ha conformado. ¿Qué es lo que genera una centralidad? Primero, promueve la desconcentración de servicios, además de aumentar la accesibilidad a estos, reduce la demanda de transporte y puede fomentar el uso de medios alternativos no motorizados. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo servicios más cerca de la gente y no que tenga que ir hasta el centro de la ciudad para ir a una obra de teatro, o tenga que ir hasta el centro de la ciudad para entregar un escrito a un juzgado, sino que lo puedo hacer en la esquina de mi casa porque he generado una centralidad que me permite acceder a esos servicios con mayor facilidad. La centralidad reduce distancias y tiempos de desplazamiento para obtener servicios sociales de gestión, culturales, recreativos, etc. La centralidad genera nuevos espacios para la convivencia y la socialización de los vecinos y condiciones para el emprendimiento. Si yo tengo que ir en minibús hasta la Plaza Murillo o hasta la Plaza San Francisco para encontrarme con gente, para tener una actividad social, no estoy viviendo la ciudad de la mejor manera. Dinamiza las zonas y genera condiciones para el sentido de pertenencia y la identidad de la zona. Y ese sentido de pertenencia del barrio se suma a ese sentido de pertenencia que Carlos mencionaba en su exposición. Estas propuestas, primero, van a generar mejores condiciones para solucionar los problemas de movilidad urbana.
porque si voy a reducir la demanda de ir del sur al centro todos los días y voy a encontrar los servicios en el sur o en el norte sin necesidad de ir al centro, pues la demanda de transporte va a reducir y por lo tanto voy a generar también oportunidades para reducir el déficit de espacio público. La estrategia de centralidades urbanas requiere de voluntad política, fundamentalmente de parte del nivel central del Estado. El nivel central del Estado, que es nuestro inquilino, desde mi punto de vista un inquilino bastante malo, que lo tenemos que sufrir, pero que también su presencia en la ciudad es parte de nuestras potencialidades, entonces tenemos que aceptarlo. Este nivel central del Estado no está haciendo nada en vista de esta estrategia de centralidades que es desconcentrar aquello. El ejemplo es este. Acaba de construirse la tercera torre de justicia en el mismo lugar. Ya son 3. Ahí está en la foto de la izquierda cómo hemos hecho un complejo judicial enorme de torres de altura y seguimos concentrando los servicios de justicia en un solo punto, lo cual debería estar desconcentrado en 12 centralidades, 15 centralidades, Dios sabe cuántas son, no sé, pero podemos pensarlo. Y esto es para mí una fotografía del poder expresado en cemento, que bueno, es discutible en sus formas y demás. Para el tema de la contaminación de las aguas, tenemos que resolver los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial. Los proyectos de ingeniería hidrosanitaria de los edificios incluyen sistemas separados para el alcantarillado sanitario y el pluvial, pero ambos confluyen en una misma acometida. Entonces, los separamos en el interior del predio y cuando llegamos a la ciudad los juntamos. O sea, las aguas servidas con las aguas que son resultado de la lluvia. Pregunta, yo no soy técnico en esto, pero ¿es técnicamente posible separar el alcantarillado pluvial urbano de la red de aguas servidas? Innegablemente implica una enorme inversión, pero es una inversión que tiene que revertir algo que hemos cometido como error, y es que nuestros ríos se han vuelto la alcantarilla de la ciudad y no podemos seguir haciendo eso. Estamos yendo a una, no sé, no voy a decir catástrofe, pero es un problema ambiental enorme. O sea, estamos regando el alimento que viene del río abajo con aguas servidas. Eso es el daño menor, digamos, aunque no es, ¿no? Porque estamos atacando nuestra salud, pero estamos destruyendo el medio ambiente. El Plan Metropolitano de Agua del 2012 plantea la construcción de un emisario de recolección que conduzca las aguas residuales de toda la ciudad hacia la planta de tratamiento de Mallasa. Se definió el trazo del emisario por la margen izquierda del río Chequeyapu y el río La Paz. Los embovedados que se hacen son dobles y entonces uno podría ser el sanitario y el otro el pluvial. Pregunto, o sea, no soy técnico, pero la lógica me dice que sí, podría ser. Alguien me dijo, pero el caudal tiene que correr por los 2 canales. Y si yo divido el caudal, pero además, si pienso en un proyecto, que es este proyecto, que es un proyecto que se lo rescató el año 2004 en el plan de ordenamiento que se hizo en aquella época, hecho por los alemanes de la GTZ,
que es una propuesta de generar en las cabeceras de los ríos lagunas para el control del caudal. Entonces, si yo genero esas lagunas primero me van a crear un área ecológica sumamente interesante a su alrededor, y segundo, me van a permitir que yo suelte la cantidad de agua que necesito para evitar los desastres y todo aquello, y entonces quizás la mitad del embovedado me va a servir para el agua limpia y la otra mitad me servirá para el agua sucia. Es algo que técnicamente parece ser factible y está en esto que era el Plan Verde hecho por la GTZ en los años 80, si no me equivoco. Un proyecto que vale la pena rescatar, aunque las manchas verdes van a reducirse un poco, pero bueno, es posible. Para generar más áreas verdes, creo que debemos adelantarnos al negocio inmobiliario y ocuparlos para espacio público las áreas que están libres. Veamos las áreas libres y adelantémonos al negocio inmobiliario, lo ocupamos como ciudad a partir de una acción del gobierno municipal para usar esas áreas en beneficio de la población. Identificar, inventariar, registrar áreas no construidas, no edificables o áreas de riesgo y definir destino y uso para áreas verdes y espacio público. Es posible, las fotografías lo muestran. Las fotografías de la izquierda son clarísimas, hay áreas que podemos recuperar para generar espacio público y áreas verdes. Y lo otro, nuestras áreas protegidas. Son fundamentales. Buscar y exigir se resuelvan los conflictos de límites para generar seguridad para las acciones de preservación y valorización de las áreas protegidas urbanas, municipales e incluso metropolitanas. Revisar la norma y exigir y fiscalizar su cumplimiento. Las áreas protegidas son parte fundamental del paisaje urbano. Aprovechar la ubicación geopolítica y la condición de sede de gobierno nacional. La Paz y el Alto, el conglomerado más grande de la región principal, centro comercial y de prestación de servicios. La foto de la izquierda es un mapa del siglo XVIII de La Paz, 1750. ¿Sí? Y ahí vemos unas manchas cafés, que son los tambos. La Paz, incluso desde antes de los españoles, era un centro comercial, era un centro de intercambio, de relación entre los yungas y el altiplano. Y con la colonia eso se reforzó porque había que mandar la coca de los yungas a las minas de Potosí, ¿sí? Bueno, y otros productos, obviamente. Entonces, La Paz ha sido siempre un centro de comercio. Estas manchas cafés, que son los tambos, más esa mancha roja que está a la izquierda, que es la Garita de Lima. La Garita de Lima era la aduana de salida y entrada de productos de la ciudad y a la ciudad. Demuestran claramente que desde entonces la ciudad era una ciudad comercial. Y nuestra ubicación en la región, en el sur del Perú, en el norte de Chile, la influencia que tenemos, y este es un mapa de Álvaro Cuadros también, esa mancha anaranjada que muestra hasta dónde llega la influencia del conglomerado La Paz y el Alto, nos demuestra que tenemos que aprovechar esa condición geopolítica, emprender acciones y generar alianzas para asegurar la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios de alto nivel, tanto desde el sector público como del sector privado, porque es una de las potencialidades de la ciudad. Esto, ¿por qué me estoy refiriendo a esto? Porque la economía de la ciudad tiene que ver con estas potencialidades y tiene que ver con estas otras potencialidades. Veamos la ciudad como un gran mercado que oferta productos y servicios.
un mercado ordenado, controlado, eficiente, seguro, higiénico. Estoy absolutamente convencido de que esto es posible. Esto es posible y esto se consigue con planificación participativa. Y es factible pensar que esta ciudad-mercado puede ordenarse, puede generar espacio público, puede aportar con espacio público, además, aparte del comercio. La planificación y las acciones que genera deben sustentarse en el principio del interés general por encima del interés particular y sectorial. Esta es quizás la parte más difícil y es la que no estamos pudiendo manejar. Si tenemos problemas en el transporte es porque hay una fuerza gremial que no nos permite ordenarnos. Si tenemos problemas en el comercio informal es porque existe lo mismo. Entonces, tenemos que pensar que el interés general está por encima del interés particular y podemos resolver esos problemas. Y por último, el paisaje es el más importante y mejor activo del capital de la ciudad. Preservémoslo y valoricémoslo. Muchas gracias. Invitamos al jefe de Unidad de Patrimonio Cultural, arquitecto Jorge Torrico, a hacerse presente para poder entregar los reconocimientos a nuestros arquitectos en esta noche. Invitamos al arquitecto Carlos Villagómez, al arquitecto Jorge Valenzuela. Hace entrega del reconocimiento el arquitecto Jorge Torrico, jefe de Unidad de Patrimonio Cultural, en esta primera versión del conversatorio. Muchísimas gracias, arquitecto. Arquitectos, muchísimas gracias. Arquitecto Barrero, arquitecto Villagómez, arquitecto Valenzuela, a todos los profesionales aquí presentes de las diversas ramas. Como gobierno municipal de La Paz quiero ser un poco claro en el sentido de dar la apertura necesaria de poder rescatar todo lo que ustedes en palabras nos han dicho. Nadie es perfecto, estamos tratando de empujar a lo último que usted menciona, rescatar tal vez el interés general. Nosotros no es como un eslogan, es un bien común lo que nosotros estamos tratando de generar en esta ciudad, que tiene mucha riqueza en todo sentido y tiene mucha complejidad como tal, pero solos como gobierno municipal de La Paz no lo podemos hacer si no es la ayuda de todos los intelectos aquí presentes. Quiero clausurar este evento, pero añadiendo también de que es el inicio de un ciclo de diversos conversatorios que nosotros vamos a realizar por una situación de necesidad en la complejidad de lo que está pasando en estos momentos en nuestras calles. Los mercados en sí engloban lo que en estos momentos los ciudadanos que más necesitan están afuera haciendo, ¿no? Es la necesidad, es la nueva normalidad. Y a esa nueva normalidad en la cual nosotros estamos inmiscuidos tenemos la responsabilidad en sí de darle un lineamiento por lo menos responsable y coherente en lo que significa el urbanismo y la arquitectura. Muchas gracias por esto. Agradecemos a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a los invitados especiales internacionales, arquitectos, antropólogos, ciudadanos de nuestra Oh Linda La Paz presentes y a los que nos siguen por nuestras redes y plataformas digitales a través de nuestra página de Facebook La Paz Culturas. Nos despedimos con una frase de autor anónimo: la arquitectura es arte en el que vivimos. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. La Paz, ciudad de movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.